Queridos hermanos, los saludo con mucho amor. Hermanos y hermanas, que siempre se me olvida poner la parte femenina también, pues bueno, hoy continuamos con la serie de la materia y vamos a tratar algunas cosas que son muy relevantes en la materia, como por ejemplo las celebridades, los animales, la brujería, el cáncer y las drogas. Son como diríamos, hermanos, especie de simbolismo que nosotros podemos apreciar en la materia y que nos sirven como espejo y como para vernos reflejados, compararnos en cierta forma cómo actúan estos estados de la materia. Por ejemplo, en el caso de las celebridades, eh, se han ido creando y son cada vez más famosas, y bueno, ahora con lo de las redes ni se diga, millones y millones de personas que están siguiendo las celebridades, sus vidas privadas, lo hablan todo en las redes sociales, si se divorcian, si tienen una nueva pareja, bueno, todo lo hablan. Y además de eso, estamos viendo el desarrollo desde que esas personas comienzan, por ejemplo, si son cantantes, graban un disco y de buenas a primeras tienen éxito y a veces los coge hasta desprevenidos, que no se lo esperan, sobre todo un éxito tan grande, y el éxito trae dinero, pero también trae muchos seres que los rodean, que quieren precisamente parte de esa fama y parte del dinero. Trae algunas cosas como por ejemplo exceso de sexo, de uso de alcohol, de drogas, bueno, en fin, ya sabemos de todas las cosas que se facilitan cuando hay popularidad y cuando hay recursos, etcétera. Pues eso lo estamos viendo de continuo. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué pasa en casa del vecino. Y si tenemos amistades, de las amistades sabemos algo, pero no sabemos todo. Pero en el caso de las celebridades y sobre todo últimamente, estamos, sabemos todo, todas las intimidades, los problemas, si tienen más, si tienen menos, bueno, hasta el punto de que si, o sea, vamos viendo cómo van, si son muy jovencitos, comienza el éxito, comienzan a recibir dinero y nosotros vemos cómo se van comportando. Pero a medida que va pasando el tiempo, entonces vemos el deterioro, vemos lo que causan esos excesos y el exceso de fama, el exceso de trabajo, porque las celebridades trabajan sin descanso y la gente que los utiliza, que son por ejemplo los managers, los promotores, los dueños de las disqueras, bueno, en fin, los directores de películas, los dueños de los lugares donde se hacen las películas, de los estudios. Todo eso lo que tratan es de recaudar la mayor cantidad de dinero posible de esas celebridades que van surgiendo. Y entonces los trabajan sin descanso. Prácticamente no viven, no pueden ni siquiera estar cerca de la familia, ni mucho menos, porque es nada más que trabajo, viaje, más trabajo, ensayo, etcétera, etcétera, de continuo. Y entonces vemos cómo esos seres se van deteriorando, empiezan a recurrir a todo tipo de sustancias, porque hermano, la verdad es que eso no hay quien lo aguante. No se puede estar de fiesta, trabajar y no descansar y no tener una cierta normalidad en nuestras vidas. Y las celebridades son los que nos muestran eso como si fuera en una pantalla gigante para que todos lo veamos y para que nos demos cuenta de que así no se hace. Y esa es la causa de que haya tantas celebridades y de que veamos sus vidas. Como decir películas, son películas que nos ponen de continuo las noticias. Hay gente que vive en los programas de televisión nada más que hablando de lo que pasa en la vida de las celebridades y si van a la rehabilitación y si no van y si se divorciaron y cuánto le tienen que dar a las esposas. Bueno, es horrible, horrible. La vida de ellos es totalmente pública
y no tienen un minuto de descanso y las personas los persiguen porque llaman mucho la atención. Así que esa es la razón por la que existen celebridades y por la que en estos momentos están todavía más acentuadas y más populares en el mundo. Después, por ejemplo, tenemos los animales, que es otra de las cosas de las que nos vamos a referir. Y los animales también tienen su papel en nuestras vidas. Primero que todo, el animal nos muestra cómo se comporta la materia. Cuando no hay mucho pensamiento, ni mucha inteligencia, ni muy desarrollada la parte intelectual que sabemos que en los animales no está. Entonces, cuando nosotros nos reflejamos en los animales y los observamos, vemos que tenemos muchas cosas en común, como por ejemplo es el miedo, los instintos, el deseo sexual, el hambre, todas cosas materiales que nos hacen observarlo, el ataque, la agresión. Hay algunos muy agresivos y que hay que tener cuidado con ellos porque, bueno, inclusive hay distintos tipos de animales, los hay muy dóciles, los hay muy suaves y que nos dan muchísimo amor porque podemos observar que los animales sienten gran amor por los seres que los cuidan y mucho agradecimiento, pero a veces inclusive los tenemos en nuestras propias casas y los estamos cuidando y dándoles el alimento y bueno, nos ocupamos de todas sus necesidades y se reviran y son agresivos. Entonces ahí estamos observando la materia sin mucho control, sin mucho, o sea, el cerebro no dicta las acciones, sino que el animal lo que hace es reaccionar por instinto. ¿Y cuántos seres humanos nosotros conocemos que reaccionan así? Que están de buenas a primeras muy bien con nosotros y amándonos y nos llevamos de lo mejor y de buenas a primeras algo que está en sus corazones, que no interpretaron bien nuestras palabras o nuestros actos y reaccionan inclusive agresivamente y a veces hasta violentamente. Entonces ahí nos damos cuenta cuánta similitud tenemos, sabemos que hemos sido en las primeras encarnaciones, hemos sido encarnados en cuerpos muy animales, muy parecidos a los animales y que después a medida que hemos ido evolucionando y el cerebro, la parte cognitiva y la parte racional se ha ido desarrollando, empezamos a tener control en nuestras acciones y en nuestras reacciones, pero estamos mirando de dónde hemos venido y cómo se actúa cuando la materia es la que prevalece. Y ese es el ejemplo que nos dan los animales, que nos veamos reflejados en ellos, de que son nuestro espejo y venimos de ahí, porque tenemos la parte espiritual, que es una parte de nuestro ser, y la parte animal. Y la parte animal la estamos viendo reflejada en los animales y ya estamos viendo cómo reacciona. Entonces ahora vamos a hablar de la brujería. La brujería sabemos que es practicada en muchísimos países y que es una forma de religión que muchas personas, con un poco de ignorancia la practican porque piensan que con eso van a lograr controlar la vida de los demás. Perdón, hermano. Controlar la vida de los demás, van a adquirir mayor seguridad en las vidas de ellos y van a poder, por ejemplo, adquirir más recursos, dinero. Si desean la pareja de otra persona, pues van a tratar por medio de trabajos de que esa persona venga donde están ellos, que se empareje con ellos y que deje la otra persona con la que están. Bueno, en fin, sabemos que la brujería se usa para muchísimas cosas. ¿En qué consiste la brujería? La brujería, cuando se utiliza verdaderamente lo que es la brujería, que es, pues son trabajos muy materiales y que encierran muchísima ignorancia. La brujería se practica
con seres que han desencarnado de muy baja vibración, que ignoran que están en el mundo espiritual. Ellos todavía, los seres espirituales, esos de que les hablo, piensan que están en el mundo material. Y hay seres que se dedican a comunicarse con ellos, que tienen esos poderes, esas habilidades. Se comunican con ellos y les piden que se adueñen de la voluntad de determinada persona, y para eso les hacen el trabajo. El ser desencarnado está totalmente ignorante de su situación y trata de influir y de robarse la voluntad del ser que está encarnado y que haga lo que él quiere, que vea las cosas como él quiere. Lo bueno lo convierta en malo y lo malo lo convierta en bueno, para satisfacer el deseo de la persona que está llevando a cabo el trabajo. Es una cosa bien delicada. Son unos trabajos que se hacen a nivel físico, que a veces se utilizan inclusive animales, sangre de animales, etcétera, para hacer esos trabajos, que mejor estar lo más lejos posible de eso, porque envuelve vibraciones bajísimas, de muy, muy, muy baja vibración. ¿Cómo podemos protegernos de la brujería? Implorando a nuestros seres de luz que devuelvan esas energías a la persona que las emitió, o sea, la que hizo el trabajo o la que está poniendo su voluntad para que ese trabajo se haga. Simplemente con eso, no tenemos que hacer más nada, no tenemos que ir a ningún lado. Lo que es la energía positiva siempre es más fuerte que la energía negativa, y no darle entrada a esos pensamientos, ni sobre todo no mover miedo, no mover, ay Dios mío, lo que me va a pasar ahora, me tiraron un trabajo delante de la puerta de la casa, bueno, en fin, cosas horribles que hemos visto y que hemos oído hablar de ellas. Pues simplemente no tocar nada de eso y pedir a nuestros seres espirituales que devuelvan esas energías al lugar de donde vinieron, y que quede sin efecto el trabajo que se nos está haciendo a nosotros. El cáncer. El cáncer es algo que se ha convertido como en un misterio, porque los médicos lo tratan como si fuera una enfermedad que de buenas a primeras contraemos, como si dijéramos una infección, y que aparece en nuestro organismo como, de la nada, de buenas a primeras. Nos hacen una prueba, ya sea una mamografía a las mujeres, los hombres muchos de ellos se les presenta en la próstata, y bueno, en todas las partes del cuerpo que nosotros nos imaginemos, y de buenas a primeras tenemos cáncer. No sabemos de dónde salió ni cómo, y lo que es peor, no sabemos cómo se cura. Entonces, los hermanos espirituales nos informan de que no se trata de ninguna infección, ni se trata de ningún misterio. El cáncer es producido por alteraciones en nuestras corrientes eléctricas a través del cuerpo, que impactan a nuestras células. Y al impactarlas, hay células que se convierten en células malignas precisamente por el impacto de esas emociones. Son emociones fuertes, sobre todo mucho impacta en las células nuestras cuando nosotros suprimimos emociones y suprimimos, por ejemplo, el expresarnos, el hacer la voluntad de otras personas que nos rodean, el estar complaciendo excesivamente a otros seres a nuestro alrededor. Todo eso es como negarnos a nosotros, es como suprimir nuestros propios sentimientos, y a su vez estamos deprimiendo el sistema inmune, que es el que nos defiende contra todas esas alteraciones en la célula. Pues el sistema inmune, en cuanto detecta que hay algunas células que no se están comportando como deberían hacerlo, como es para lo que están programadas, inmediatamente va a ver qué sucede. Y hay veces que no puede evitar que esas células estén actuando incorrectamente y dañando
que es por lo que se reproduce tan rápido a células que están sanas, pero comienza como especie de un efecto dominó donde las células que están enfermándose, que están resultando dañadas por efecto de nuestras propias emociones, empiezan a enfermar a las células que están sanas. Y por eso les ha sido tan difícil a la medicina el poder encontrar una cura, una solución, porque lo ven como una cosa muy física y no lo ven como una cosa emocional y como una cosa que depende también de nuestros pensamientos y de las emociones que movemos. Entonces, otra cosa que influye es que a veces estamos muy desganados, no queremos hacer nada, no tenemos motivación, estamos, como deprimidos, tristes, etcétera, etcétera. Y se sienten muchas cosas en la materia que a veces esto es como un adormecimiento de la materia, que a veces estos momentos en que nos dicen tienes cáncer, te hemos apreciado unas células cancerosas, por ejemplo en el seno, a las mujeres eso pasa muy frecuentemente, en las vías digestivas, en el colon, ni se diga. Entonces cuando sucede eso, como que el ser despierta y entonces entra el miedo, empieza a hacer conciencia de qué pasó, por qué, empieza la investigación y muchos de ellos despiertan a través de estas enfermedades tan fuertes. Y es un instrumento que utiliza el mundo espiritual y también el mundo material para que ese ser despierte y se dé cuenta de que así no puede continuar. También el mover mucho miedo, dejen ver porque tengo unas notas aquí que hice, que habla del miedo, que estos son trabajos especiales para algunos seres. Que a través del miedo y a través de ese desgano y de esa depresión es que despiertan porque se ven que se han enfermado y comienzan a averiguar por qué pasó, qué hicieron, y hay muchísima información en la internet y donde quiera, donde le explican al ser qué está haciendo que no es beneficioso para su salud. Una aclaración que hacen los hermanos espirituales es que se le ha dado demasiada importancia a los químicos. Y si bien es verdad de que hay muchísimos químicos que estamos ingiriendo en el aire, en lo que respiramos, en el agua y en las comidas que estamos ingiriendo, esos químicos son cancerígenos y nos afectan. Pero cuando se comen se ingieren de alguna manera en demasía y cuando hay una gran acumulación en nuestros cuerpos o hay ciertas predisposiciones en alguno de nuestros, por ejemplo, vamos a suponer quien se enferma del estómago, del hígado, del páncreas, etcétera, hay cierta predisposición en nuestros órganos, pero no es la causa principal. La causa principal es los impulsos eléctricos movidos por nuestras emociones, que son los que promueven el que las células se dañen. Así que efectivamente hay que tener mucho cuidado con lo que se come y estar muy atentos a todos los químicos, pero no es lo principal. Lo principal son las emociones, hermano. Así que tengamos en cuenta las dos cosas. Por último, vamos a conversar algo sobre las drogas, que estamos viendo de que, yo no sé si esta será la época en que más drogas se ha visto en el planeta, pero estamos viendo mucha adicción, mucho consumo de drogas y que prácticamente se utilizan las drogas, las legales y las ilegales, para todo, para todas las enfermedades, los estados de ánimo, para todo lo que se mueve en el planeta se están utilizando las drogas. ¿Para qué decir las drogas esas que son tan letales y que permiten que la persona
pierda la encarnación y que se vaya al mundo espiritual muchas veces sin darse cuenta. Porque, ¿qué sucede? Que empiezan a consumir un poquito, pero van aumentando la cantidad porque empiezan a dejar de hacer efecto. Y cuando dejan de hacer efecto, la persona incrementa porque quiere volver a sentir esa sensación de alivio, vaya, la euforia que da la droga, pero es que además da unos efectos cuando falta la droga en el sistema, el cuerpo se pone tan enfermo que la persona vuelve a consumir la droga para evitar tener esos malestares y esos síntomas. Y muchos de ellos desencarnan, se está viendo por donde quiera, que desencarnan sin darse cuenta. Está sucediendo aparentemente con mayor cantidad de hermanos que están consumiendo la droga, porque son trabajos especiales. Hay muchísimos hermanos que han venido arrastrando, porque lo de la droga, ha habido droga en el planeta desde hace muchos años, y sobre todo drogas para aliviar el dolor, pero que se están usando ya no tanto para aliviar un dolor fuerte o una cirugía o algo así, sino para recreacional o para evitar dolores emocionales. Entonces, hay hermanos que han caído en esa adicción, no de ahora, de encarnaciones anteriores, y que no han podido superar la adicción, no han podido salir de ella. O sea, el espíritu no se ha sobrepuesto a la materia. La materia es la que ha dominado y por eso han seguido consumiendo tanta. Entonces, esos hermanos se les ha dado la oportunidad de que vuelvan a encarnar en estos momentos. Por eso vemos tantísima cantidad de seres adictos. Y para que traten, de acuerdo a la severidad con que la adicción se iba a propagar en el planeta, para que a ver si esta vez pueden superar debido a las consecuencias tan horribles que produce y dejan la droga. O sea que estamos mirando de que por un lado hay muchos seres que la están usando, pero hay algunos que ya vienen arrastrando el problema de la adicción desde hace muchas encarnaciones. Y como les digo, son trabajos especiales que sirven a aquellos que no las usamos. Estamos mirando y decimos, eso no se puede tocar. Y se lo decimos a nuestros hijos, a los seres que nos rodean, la droga no se puede tocar, porque a veces es algo agradable y algo que te hace sentir tan bien y tan eufórico que después puedes caer en la repetición de volverla a usar y ya estás preso de la adicción. Así que también es trabajo para los seres que rodean al adicto, las familias, los amigos. Es un trabajo bien serio, muy doloroso para todos, para el que la está consumiendo y para el que está a su alrededor. Y pues hermanos, son trabajos de la materia y cosas que vemos reflejadas en nuestros hermanos y que observamos. Todos son como trabajos que nos han puesto delante los hermanos espirituales para que ayudemos, para que inclusive si no lo hacemos personalmente con algún adicto, lo hagamos a través de las vibraciones de energía, vibremos amor a esos hermanos para que puedan salir de esa esclavitud tan horrible que constituye la droga. Bueno, hermanos, eso es todo por este video. Espero no haberme extendido demasiado. Pero bueno, ya saben, esto es más o menos los símbolos que tenemos en este momento de la materia para que nos veamos reflejadas en ella y aprendamos y practiquemos. Bueno, gracias hermano. Me despido con todo amor. Hasta la próxima.